Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Agustín. Agustín nos ha pedido que hablemos de una película del año 1991, una película británica dirigida por Simon Moore, con Liam Neeson, Laura San Giacomo, Kenneth Cranham, Maggie O'Neill, una película titulada El silencio de la sospecha. Agustín, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición. Otra más, otro thriller, y en este caso un thriller que sorprendentemente está hoy arrinconado en el más absoluto de los olvidos. Y digo que es sorprendente porque es una película, primero, muy divertida, una película muy ágil y con una serie de giros que al final provocan que sea una película inolvidable. Es verdad que uno de los motivos por los que la película pasó desapercibida en su día fue la ausencia de estrellas en el reparto. Y sí, digo bien, ausencia de estrellas, porque por aquel entonces el bueno de Liam Neeson era un actor, vamos a decir, bastante desconocido para el público en general. No sería hasta 2 años después cuando Spielberg lo rescató para el estrellato con La lista de Schindler. Neeson es de esos actores a los que es verdad que la fama le llegó de forma más bien tardía, más cerca de los 40 años, bastante más cerca que de los 30, pero sin embargo lo ha aprovechado al final el tío con creces. O sea, todos los años, a pesar de la edad que ya tiene este hombre, te lo sigues encontrando tirando de gatillo en como mínimo, por lo menos, una película al año. En eso ayuda también bastante el hecho de que físicamente es una persona que no ha cambiado demasiado. Tú le ves en esta película, que tiene ya más de 30 años, que se dice pronto, y le ves en alguna de 2022 y es reconocible, es decir, estás viendo todavía a Liam Neeson. La cosa es que el director Simon Moore, que es el señor que dirige esta película y que la escribe, no tuvo más recorrido, por lo menos dirigiendo películas. Es autor del guión de Rápido y Mortal, por cierto, la película de Sam Raimi, de la cual tenéis una crítica a la carta en el canal, hecha por un tal Echagüe, y también hizo carrera en televisión y en teatro, pero en lo que se refiere a la gran pantalla, poco más se supo de él. Y es una pena, porque El silencio de la sospecha era un debut, por lo menos visto hoy, yo no sé cómo lo vería la gente en su día, pero que pintaba muy bien, era muy prometedor. Sin embargo, el mercado al final manda, la película pasó sin pena ni gloria, de forma, insisto, para mí muy injusta, y la trayectoria cinematográfica del señor Moore quedó truncada casi antes de comenzar. Además, para más sin rey que decir, que tampoco le ha beneficiado a esta película que exista otra que al menos en su título original se llama igual, que es Bajo sospecha. Era también un thriller conyugal, en este caso con Gene Hackman, Mónica Bellucci y Morgan Freeman, una película que seguro que habéis... hay muchas más posibilidades de que hayáis visto aquella película de Bajo sospecha que El silencio de la sospecha. No es que fuera la bomba esa película, pero sí que a día de hoy resulta mucho más popular que la que nos ha pedido Agustín. Este silencio de la sospecha es una película con truco. Y es muy difícil hablar de ella en profundidad sin tener en cuenta ese truco. Si estos vídeos por lo general duraran poco, yo podría daros 3 pinceladas sin mojarme demasiado. Os podría decir que tenemos una película que es muy deudora del cine negro por un lado y de Alfred Hitchcock por otro. Del cine negro toma su protagonista, un expoli, ahora metido en un negocio de dudosa legalidad, y toma también el arquetipo de la mujer fatal, en este caso interpretada por Laura San Giacomo. Del cine de Hitchcock toma, por ejemplo, esa premisa del falso culpable que debe demostrar su inocencia
en una cuenta atrás mientras le espera una soga que cada vez se va tensando. Todo eso se conjuga en una película de, insisto, de muy buen ritmo, muy divertida y con un final que aunque se te pueda pasar en un momento dado por la cabeza, y no os digo yo que no, no os digo yo que no ocurra así, y se me pasó, de hecho, lo acabas desterrando en un momento dado, debido a cómo se van precipitando los acontecimientos. Y cuando el final de la película lo tienes ya ante tus ojos, es de esos que te obligas a replantearte todo lo que has visto. Por eso, a esta película tan maja, esta película tan entretenida, esta película tan tramposa dicha como dicho en este caso como un elogio más que como una crítica, hay una diferencia entre mentir y engañar. No diría que El silencio de la sospecha es una película que nos mienta abiertamente. Un poquito sí, pero cuando la acabo de ver, la sensación que tengo es más que la de que me hayan engañado, o mejor dicho, más que me hayan mentido, la sensación que tengo es la de que me han engañado. Me han hecho el truco del trilero con los cubiletes. A mí, eso personalmente a mí me gusta. Me gusta esa sensación. Obtengo cierto placer, quizá masoquista, en que me engañen, sobre todo en un thriller de suspense. Que me mientan, no, es decir, pero que me engañen todo lo posible. Aquí me engañan, pero vamos a decir que está muy al borde de la ética, muy al límite. Yo al final me lo he pasado muy bien viéndola. Y si de lo que se trata además es de darte uno de esos finales que no olvidas, para mí, misión cumplida. Al final, El silencio de la sospecha es una película a la cual la voy a otorgar la calificación de 3,5 estrellas sobre 5. Para mí, una peli notable. Para mí es una peli de notable. Como muchos de vosotros no la habéis visto, lo primero, breve sinopsis para no perdernos. Y en lo que se refiere a su resolución, tranquilos que voy a avisar de cuando ocurra algo en plan bien. Creo que no voy a esperar al final del vídeo para decirlo, porque es verdad que hay alguna secuencia interesante en la primera mitad de la película y que quiero, o por lo menos yo la he visto relación con el final que nos expone Simon Moore, con la respuesta definitiva al misterio. Pero tranquilos, me voy a cuidar muy mucho de avisarlo antes, porque si algo me fastidia en este mundo son esos bocazas que destripan una película, y si lo hacen en vídeos de YouTube ya ni os cuento. La diferencia con la serie negra tradicional empieza con que aquí, en El silencio de la sospecha, no estamos en los callejones ni de Los Ángeles ni de Nueva York. Aquí estamos en Brighton, que estamos en el sur de Inglaterra a finales de los años 50. Esta sí que es una época muy de género negro. Además parte de una premisa que ya de por sí me parece muy curiosa, históricamente hablando. Por aquel entonces, las leyes para obtener el divorcio en el país eran súper estrictas. Si querías obtenerlo, tenías que demostrar que eras un adúltero. Y demostrarlo, además, de la forma más gráfica posible. Aquí entra en juego el protagonista, Tony, encarnado por Liam Neeson. Es un ex policía. De hecho, justo al principio vemos el incidente que propició su salida del cuerpo. No tenía mejor cosa que hacer el hombre que beneficiarse a la mujer de la persona a la que vigilaba, en un incidente que acabó con un policía muerto. En la actualidad, ¿qué hace Tony? Tony se gana la vida amañando falsos adulterios. A un hombre que quiere divorciarse le contrata, le pide que le fotografíe con la señora o señorita random en la cama, y luego así tiene las fotos necesarias para poder alegar que es un adúltero con todas las letras y obtener así el divorcio. Ahora le contrata un abogado de un importante hombre de negocios italiano. Monta el teatrillo con la mujer de Tony como falsa amante, y cuando Tony irrumpe en la habitación con su cámara, porque él entra en el momento para pillarles en el acto, pillarles entre comillas, la cámara para lograr esa foto que puedan alegar en un juicio por adulterio, se encuentra tanto a su mujer como a ese abogado muertos en la cama. Han sido asesinados.
A partir de aquí tenemos esos dos escenarios que os comentaba al principio. Uno propio de la serie negra, el otro propio del cine de Alfred Hitchcock. Por un lado tenemos a los principales sospechosos. En este caso la familia del muerto. Tenemos a su viuda, por un lado, y por otro a su amante, nombre Angeline, encarnada por Laura San Giacomo. Este es el personaje, el de Laura San Giacomo, arquetípico de mujer fatal. Primero porque, a ver, desde el mismo principio todos los dedos acusadores la están apuntando a ella. Se convierte en la principal heredera del muerto. Y segundo porque el protagonista, Tony, acaba enredado amorosamente con ella. Y eso ocurre porque Tony parece lanzado a averiguar quién cometió el crimen. Desafiando, por un lado, a la policía, que no le quita el ojo de encima, se lanza él mismo a tratar de averiguar el responsable de la muerte de su mujer, cuando él, después de ella, también, quiero decir, del personaje de San Giacomo, él también está ahí en la listita de sospechosos. Y aparte de que el personaje de San Giacomo haya heredado todo, hay otro móvil aquí. Los cuadros que pintaba el asesino en sus tiempos libres y que tras su muerte se van a revalorizar un montón. Todos ellos, y este detalle va a ser importante, cómo se diferencian cómo se diferencia uno que sea verdadero de una falsificación, es que en los verdaderos incluye la huella de su dedo como firma. El cadáver que ha encontrado la policía junto al cuerpo de la mujer de Tony, le falta precisamente eso, le falta ese dedo. El poseedor de ese dedo puede ahora utilizarlo para plasmar la firma en todos los cuadros que quiera, aunque los haya pintado él, es decir, aunque no sean los cuadros originales, al tener esa huella van a quedar certificados como originales y por tanto la persona que haya sido puede hacerse de oro. A partir de este momento, de este mismo instante, creo que voy a empezar a soltar la madeja, a cantar como un canario, no se me ocurren más frases hechas, voy a empezar a contar detalles que si no habéis visto la película, os la pueden destripar, pero a base de bien. Así que hoy, ahora más que nunca, voy a hacer spoilers a mogollón en este vídeo. Yo mientras veía la película, había algo que me chirriaba. Y de hecho, antes del final lo iba a señalar como un defecto. Es decir, no acababa de entender el empecinamiento de Liam Neeson en intentar resolver por su cuenta y riesgo el caso, metiéndose en la boca del lobo, a pesar de que tampoco es que pareciera que estaba coladísimo por su mujer. Y por encima de eso, lo que se me hacía fastidioso, o fantasioso, mejor dicho, es el hecho de que, hombre, ya puestos, ya que quieres honrar a la memoria de tu esposa y encontrar al que la ha asesinado, hombre, me parecía demencial que te acostaras con la que consideras la principal sospechosa, por muy inescrutables que sean los caminos del deseo. La cosa es que se va enredando cada vez más, hasta que el Tony, ya os avanzaba antes, es señalado como el principal sospechoso, por encima de la heredera. Esta es la parte más Hitchcock que os decía. El falso culpable, el que va a tener que demostrar su inocencia. Encuentran su arma cerca, además del lugar del crimen, y para colmo, el abogado de la familia del millonario, poco antes de suicidarse, ha dejado una nota. Angeline no tiene nada que ver, es decir, el personaje de San Giacomo. Tony, Liam Neeson, cometió los dos asesinatos. Eso pone en la misiva. En el juicio declara Angeline: esa noche estuvo en los alrededores, la noche del crimen, en los alrededores del hotel donde se cometió el doble asesinato. Y declara que de lo poco que vio, fue un hombre cuyo mechero, cuyo encendedor no funcionaba bien. Esto es interesante porque en una secuencia previa, en la que están Angeline y Tony ya enredados y tal, Tony tiene un encendedor, solo logra encenderlo a la segunda y de allí sale Angeline disparada cuando ve eso. En ese instante no entendemos esa reacción de ella. O sea, cuando declara eso en el juicio, lo que pensamos es que en ese momento se le encendió la bombillita.
he visto que el encendedor no va bien, por tanto voy a decirlo en el juicio para que le incriminen a Tony y así yo, la heredera, irme de rositas. La cosa es convincente porque sentencian al personaje de Liam Neeson a la pena de muerte. La secuencia más vibrante para mí de toda la película, con diferencia, es, por otro lado, un cliché. Pero hay que reconocer que lo vives con muchísima tensión porque es sobrehumano. O sea, es una carrera contra el reloj para evitar que un inocente sea ejecutado. Lo hemos visto antes y después. Primero me gusta el detalle del preparativo de la horca. Eso me fascina. En una ejecución, claro, no puede fallar nada. Todo tiene que estar medido. Y después está esa última bala que le queda a Tony, que le dice a su amigo policía que busque por última vez en casa del millonario. Y Angeline puede que encuentre allí alguna prueba que le incrimine a Angeline. Angeline, por cierto, la vemos preparada para salir del país lo más rápido posible, antes de la ejecución, lo cual no hace sino aumentar nuestras sospechas sobre ella. Este policía va a la casa y, oh milagro, encuentra el famoso dedo pulgar que le faltaba al cadáver. ¿Qué ocurre? Así, entonces, después tenemos diversión pura, o sea, es adrenalina pura. El policía tiene que ir a ese penal para pararlo todo. O sea, sufre un accidente mientras le están colocando a Liam Neeson la soga en el cuello. Todo es súper de tebeo. No digamos ya cómo le salva, por cierto, o sea, lanzándose al cuerpo de Neeson, que por cierto, hay que tener mucha fuerza para evitar que ese cuerpo no caiga a plomo y salvándolo. Es una parte, insisto, es increíble, en este caso es ciencia ficción. Quizá es un momento que, desde un punto de vista de la lógica o de lo verosímil, puede que roce el ridículo, pero yo reconozco que en esos minutos, aunque ahora contándolo pueda parecer que no, yo no tenía nada claro que se fuera a salvar el personaje. El sentido común te hacía sospechar que, hombre, el poli podría llegar a tiempo, pero de verdad se tensa tanto la cuerda, y nunca mejor dicho en este caso, que te temes lo peor. Es un momento ultra peliculero, pero que funciona sorprendentemente bien y que está excelentemente bien narrado. Tenemos una elipsis y después tenemos a Angeline en la cárcel con Tony visitándola. Me estoy yendo ya al final de la película y despierta un mosqueo considerable el hecho de que le pregunte a Tony ella: oye, ¿lo hiciste tú? ¿Tú fuiste el autor de los asesinatos? Claro, lo primero que piensas es que esta mujer es una psicópata, que ha perdido el oremus, como se decía antaño, y que está fuera de la realidad. Pues aquí va la gran revelación de la película. El protagonista, pedazo de spoiler impresionante, el protagonista con el cual hemos, vamos a decir, empatizado, aunque yo insisto, yo he tenido mis reparos, a lo largo de toda la peli, era en realidad el asesino, conchavado con la mujer legítima del millonario para hacerse con los cuadros y de paso librarse de esta Angeline que acababa encerrada, no ejecutada, eso sí. Una de las cosas que me dije en ese instante es, claro, o sea, no puedo decir que la relación sentimental que se establece entre ambos sea tan increíble. Al principio pensamos que Angeline seduce a Tony para acabar colgándole el muerto y que éste pique el anzuelo. Pero claro, el final lo que hace es cambiarlo todo. Nos obliga a replantearnos todo lo que hemos visto hasta ese instante. Era Tony, en realidad, el que tenía que seducir a Angeline. Era el que tenía que ir a su encuentro para seducirla y depositar esa prueba definitiva, ese pulgar del fallecido que al final entendemos que es clave para culparla del asesinato. El hecho de que él mismo haya matado a su mujer creo que le exime, además de tener que respetar el luto. Por lo tanto, eso que yo veía al principio como algo inconsistente, algo que no me acababa de cuadrar
en este supuesto héroe, en realidad resulta que sí que está justificado. A este señor se la trae al pairo su mujer, obviamente. Es espectacular la resolución, pero ya os digo que también nos han ido poniendo varias trampas en el camino. Poco después del descubrimiento de los cadáveres, vemos que Tony revela la foto que les ha hecho. Acordaos que él tiene que entrar en el dormitorio e inmortalizar el momento de infidelidad de la pareja. Y eso es algo que él hace. Él entra al dormitorio, pero saca las fotografías de ellos dos ya asesinados. Es lo que el cliente quiere para que se puedan conceder las leyes del divorcio con todas las de la ley. En esta secuencia, si os fijáis, mientras revela la foto, vemos a Tony como tembloroso, sufriendo y pasándolo mal por ver en una imagen el cadáver de su mujer. Es un momento además en el que Tony está solo completamente, está revelando la foto. No hay nadie con él y por tanto, claro, no tendría por qué estar disimulando. Es una reacción natural en todo aquel que no haya matado a su mujer. Pero bueno, siempre... Claro, en este caso dices, joder, como un tío que ha hecho lo que ha hecho, luego parece que está sufriendo tanto viendo las imágenes, ¿no? Siempre lo puedes excusar con eso de que en realidad estaba loco, ¿no? Pero este sí que me parece en todo caso un punto criticable, un punto, vamos a decir que, insisto, roza la ética cinematográfica. La narración está más cerca aquí de lo que os decía antes de la mentira que del engaño. Pero por encima de todo, lo que es totalmente increíble es el hecho de que, a ver, y esto ya es cine al fin y al cabo, ¿no? Es muy increíble, es cierto, que Tony tense, estire tanto la cuerda en la película. Entiendo que todo es un plan trazadísimo, es decir, él sabe que va a ser juzgado, sabe que va a ser condenado y sabe también que si a ultimísima hora se descubre una prueba que señale a otra persona, en este caso a Angeline, que además era la sospechosa número 1, él va a ser exonerado de cualquier atisbo de culpa. Es más, él va a quedar como una víctima y de hecho entendemos que eso al final es lo que ocurre. El hombre al que le han liado hasta el punto de colgarle no uno, sino 2 muertos encima. Pero claro, Tony fuerza la situación a un límite sobrehumano. La película tiene que confiar en que su amigo policía, el cual no está implicado en el ajo, encuentre el famoso dedo en casa de Angeline. Es más, queda exonerado en la ficción y también le exoneramos nosotros mismos. Si en ese instante teníamos alguna duda acerca de, como yo las tenía, del personaje de Liam Neeson, yo a lo largo de la película lo pensé. Dije, a ver, ya de estas cosas hemos visto mucho cine, nos hemos llevado sorpresas de similar categoría, pero es cierto que con todo este tema del ahorcamiento, yo aquí le di mi perdón a Liam Neeson. Como hacía el personaje de Ralph Fiennes, te perdono, ¿no? En la lista de Schindler. Aquí lo mismo, dije, vale, me has convencido de tu inocencia, macho. O sea, es imposible que tú tengas nada que ver con esto. Además, el comportamiento a lo largo de la película de Laura San Giacomo distaba mucho de ser el propio de alguien que ha perdido a un ser querido asesinado. Prácticamente nos están diciendo a voces que ella estaba con ese millonario por sus billetes. Sin embargo, luego sí que es verdad que hay secuencias más sutiles que recuerdas y que se te vienen a la cabeza cuando te plantan este bombazo al final. Por ejemplo, me llama la atención que Tony siempre va un paso por delante de su amigo el policía. Este además se lo dice, oye, me estás haciendo quedar como un imbécil porque a todos los que voy a interrogar resulta que tú ya has hablado antes con ellos. Hay una de esas visitas de Tony que nos escamotean, porque ahí sí que no había forma de adornarlo con ambigüedades. El policía se dirige al apartamento donde se aloja, vamos a decir, la viuda legal, la viuda oficial del muerto, del millonario. Y cuando le vemos llegar al policía, vemos que justo en ese instante está saliendo Liam Neeson por la puerta. Es algo que nos debería haber hecho sospechar de que algo no acaba de cuadrar aquí. Dices, oye, ¿por qué no nos han mostrado esta charla? Sobre todo porque, pese a ser una de esas películas con truco,
tenemos a Liam Neeson en la peli en la inmensa mayoría de secuencias. Obviamente, de ese encuentro no nos podían mostrar nada, ahí sí que era imposible, porque ahí estaba la resolución de la película, en ese encuentro entre la viuda oficial y el asesino del millonario. Posiblemente en ese encuentro Tony y la viuda estaban estudiando el plan que tenían que seguir ambos para salirse con la suya. Ojo, esta es la conclusión que yo he sacado. Yo al menos lo he interpretado así. No os creáis tampoco que tenemos después algún flashback de estos reveladores en los cuales vemos a Liam Neeson apretar el gatillo y cargarse en su habitación a estos dos pobres diablos. Lo que tenemos es una secuencia muy lejos de allí, en un lugar, vamos a decir, mucho más soleado y apetecible que Brighton, donde la viuda le extiende a Tony un cheque por sus servicios prestados. Eso es todo lo que vemos, es decir, no le escuchamos decir en ningún momento yo lo hice. Es verdad que cuando le pregunta el personaje de Angeline si lo hizo él, cuando ella está condenada a cadena perpetua, él la susurra algo al oído. Es con esa resolución final cuando uno, en este caso yo, saca todas las conclusiones que os acabo de decir aquí en el vídeo. Y eso, al final, lo mismo que no fue Tony, quien apretó el gatillo. Es que tampoco lo sabemos con el 100% de las certezas, y solo ha sido utilizado él para incriminar a Angeline. Podría ser, pero en ese caso quizá, en la muerte del millonario, quizá podrían haberse ahorrado la muerte de la esposa de Liam Neeson y haberle matado solamente a él. Eso al final, eso es algo que solo el director, solo Simon Moore lo debe saber con certeza. Lo que sí sabemos seguro es que Tony al final sí que parece que se ha enamorado de su víctima, se ha enamorado del personaje de Laura San Giacomo. Uno puede ser un asesino, uno puede estar en el corredor de la muerte, uno puede plantar una prueba en contra de otra persona de forma que acabe con sus huesos en la cárcel, pero oye, al final incluso hasta los asesinos, no en serie en este caso, hasta los asesinos despiadados, todos tenemos nuestro corazoncito. Y hasta aquí la crítica a la carta de esta película, que insisto, yo creo que es, no sé si decirlo una rareza, pero es una película que ha pasado para mí sorprendentemente desapercibida, que es una película que a nivel de trucos no tiene que envidiar a otras películas que allá por los años 90, e incluso de forma posterior a esta, jugaron muchísimo esta baza, jugaron muchísimo, tanto el tema del falso culpable con las sorpresitas finales, con mayor o con menor fortuna, pero sinceramente, en este caso, esta película casi desconocida, casi con actores desconocidos, si no fuera por el hecho de que Liam Neeson aparece aquí y se hizo famoso antes, me parece que no tiene nada que envidiar a otras de ese subgénero del suspense que triunfaron en el Hollywood de los años 90, solamente que esta tuvo su parcela en Reino Unido solamente. Y hasta aquí la crítica a la carta de El silencio de la sospecha. Agustín, espero que te haya gustado este vídeo. 1.000.000 de gracias de nuevo por todas las críticas a la carta que me has pedido, y espero que os haya gustado también al resto, y sobre todo que no os hayáis quedado aquí esperando hasta el final para escucharme, por si no la habéis visto y os la he destripado del todo. Si queréis más críticas a la carta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo sabéis de sobra, y es mirar por debajo de este cabezón. Aquí justo, donde estoy señalando, están las instrucciones para comunicaros con el canal y pedir las críticas a la carta de las películas que deseéis. E importante también suscríbanse al canal, por favor, que eso siempre ayuda. Ya estamos por 64.000 suscriptores, lo cual es una noticia maravillosa. Nos seguimos viendo, si así lo requerís, si así me lo pedís, en el canal de Acción Cine en YouTube, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series.
con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.